Muy buenos días, bienvenidas a nuestro devocional con propósito de hoy, viernes 14 de junio del 2024. Ya se terminó la semana, qué rápido se pasa el tiempo. Y bueno, nuestro devocional del día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo alcanzar la salvación de Dios. Si tú algún día te has preguntado, pero ¿cómo puedo ser salva? Vamos a ver unos puntos muy importantes para que tú puedas aprender cómo alcanzar esa salvación que Dios nos da. Y en este pasaje, en nuestra base bíblica se encuentra en Juan 3, del versículo 14 al 21. Y en este pasaje vamos a aprender cómo un hombre puede ser muy ignorante de las cosas espirituales, aunque tenga mucha preparación religiosa y aunque tenga un alto estatus social. Y este era el caso de Nicodemo. Nicodemo, aunque era un maestro de Israel, no comprendía algo tan importante como es el nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo continuaba preguntándole al Señor Jesús. Y él le seguía respondiendo. Nicodemo preguntaba y Jesús contestaba. Y hay que reconocer, en si hay algo que tenemos que hacer, es que tenemos que reconocer que el conocimiento del camino de la salvación no se encuentra por la vía de la instrucción. No necesitamos tener un manual para aprender a ser salvos. No se necesita tener una instrucción intelectual, una capacidad intelectual para ser salvos. No se necesita hacer eso. Lo que se necesita para ser salvo es tener fe. Tú eres salvo por tu fe, por la fe. Y vamos a ver con mucho cuidado esta enseñanza que Jesús hace acerca de la fe. ¿Para qué? Para obtener esos grandes beneficios que Dios tiene para ti. Y aquí en el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús usa una historia que Nicodemo conocía muy bien, que es esta del versículo 14, cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto. Y este es un ejemplo de cómo Dios libró de la muerte a su pueblo por medio de la fe. Porque todos los que eran mordidos por las serpientes no tenían que hacer nada más que creer en la promesa de Dios. ¿Y cuál era la promesa de Dios? Dios le dijo a Moisés, hazte un asta que tenga una serpiente, con una serpiente. Y cuando sean picados la gente por una serpiente, ellos van a ver la que tú tienes en el asta y van a sanar. Imagínate. Hoy en día es tan difícil creer de esa forma y a veces estás viendo que están teniendo resultados las cosas y todavía no crees. Ahora en ese tiempo, cuando eran mordidos por las serpientes y solamente veían la serpiente de madera y eran sanos. Qué grande era su fe. Entonces, así de esa forma es como la única, como tú puedes ser salvo. Y tal es la fe, debe ser tan grande nuestra fe que nos permite recibir inmerecidamente un favor de Dios. Ellos fueron mordidos por las serpientes y, y era quizás inmerecido el favor de Dios hacia ellos, mas sin embargo, por su fe obtuvieron ese favor, porque creyeron. Y hoy en la mañana en nuestro club de lectura, acabo de regresar del club de lectura donde estábamos hablando precisamente acerca de eso. Estábamos hablando cuando el centurión le dice a Jesús, mi siervo está enfermo, ven, sánalo. Y le dice, voy, pero le dice el centurión, pero tú no, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Entonces, él sabía todos los errores que había cometido, el centurión sabía, mas sin embargo su fe en Jesús, en que solamente una palabra que saliera de su boca era lo que iba a sanar a su siervo, con eso fue sano, fue suficiente. Entonces, cuando tú tienes fe, suceden cosas formidables y sobrenaturales. Entonces, la salvación que se te ofrece y que se nos ofrece a ti y a mí
ahora es la de la fe. Y es de la misma manera que ayer el hombre puede encontrar la medicina para su alma a través de la fe. Ayer, hoy y mañana. La fe debe de ser la misma. Antes el objetivo de la salud era la serpiente, ¿verdad? O sea, veían la serpiente y se sanaban cuando se eran mordidos por una serpiente. Ahora Cristo ha sido levantado en la cruz. Antes, imagínate, el asta, un palo con una serpiente. Y la gente que era mordida por la serpiente veía esa en el palo y era sana. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ya no va a ser esa serpiente. Antes el objetivo era la serpiente, verla para sanar. Ahora Cristo es el que ha sido levantado en esa cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa salvación que tanto estuvimos buscando tú y yo, que yo la encontré hace 19 años. Y tú si no la has encontrado, no es tarde para que lo hagas. Puedes hacerlo el día de hoy. Y aquí en este versículo de Juan 3:16 es el centro de la manifestación de Dios. Es el regalo del amor de Dios. Es la amplitud del amor de Dios. Son los resultados del amor de Dios. Él dio a su Hijo. Él envió a su Hijo. Lo entregó para que nosotros fuéramos salvos. Tú y yo. Y tú te podrás preguntar, pero a ver, Marta, ¿dónde radica la condenación del hombre? Y yo quise hacer este devocional precisamente para quien se conecte en este devocional y ha estado conectada a la lectura. Es una relación un poco acerca de lo que es el no sentirse digno y lo que cuando te sientes indigno, te sientes condenado. Entonces, vamos a ver dónde radica la condenación del hombre. Y tú vas a decir, pero ¿cómo? ¿Por qué me siento condenado? ¿De dónde viene esa condenación que yo siento? Y aquí vamos a ver el versículo 17 y 19 de Juan. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para que el mundo sea salvo por él. No lo mandó para condenarlos, no lo mandó para castigarlos, lo mandó para que fueran salvos. ¿Y dónde se encuentra la condenación del hombre? Dice, y esta es la condenación, que la luz, o sea, la palabra vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A ti se te dice, la palabra es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Por lo tanto, su palabra es la luz del mundo. Pero si tú no lees la palabra, no vas a saber qué es lo que a él le agrada. Y como bien decía en la mañana el invitado que tenía Ale en el club de lectura, antes era la ley cuando la época del centurión. Ahora vivimos en la gracia. Entonces, pero mucha gente ahora, muchas iglesias dicen, es que estamos en la gracia y ahora todo lo que hacemos nos es perdonado, sí, pero es necesario conocer la ley, porque dice la palabra también, yo no vine a abolir la ley, sino a que se cumpla. Entonces, en el tiempo del centurión, todo vivía bajo la ley. Ahora ya vivimos bajo la gracia, pero es necesario conocer la ley, que está en el Antiguo Testamento, para poder saber cuál es el pecado, qué es el pecado y no cometerlo
para poder estar viviendo en la gracia. Entonces la ley y la gracia van de la mano, no puede estar uno sin el otro. En la gracia nosotros podemos encontrar cuáles son los pecados que nos condenan y que aún así, viviendo ahora, perdón, en la ley, nosotros podemos encontrar cuáles son los pecados que nos condenan para poder evitarlos. Más aún, sin embargo, viviendo en la gracia, podemos estar cometiendo esos pecados, pero ya sabiendo que Dios nos perdona, que Dios no nos enjuicia, que no nos señala, que no nos condena, que en la gracia hay salvación, que en Jesús hay salvación. Entonces recordemos siempre que para poder vivir en la gracia, tenemos que conocer la ley y poder apropiarnos de esa gracia que es ese regalo inmerecido. Entonces, aquí en la palabra es donde lo vamos a encontrar. Y como dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, nunca leyeron la palabra, no la leyeron jamás. Entonces, por tanto, no quisieron la luz. Y entonces ellos mismos se condenaron. Entonces aquí en nuestra base bíblica lo dice bien clarito. Y aquí voy a leerle rápido acerca de lo que dice en nuestra base bíblica del 3 al del 14 al 19, donde nos habla de Nicodemo. O sea, Nicodemo dice, Nicodemo dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces aquí Nicodemo, reconoce que es necesario nacer de nuevo. Reconoce que, él es que es lo que es el pecado y comienza a vivir en la gracia. Entonces, él es así tal cual con esa fe como tú puedes ser salvo. No hay más. Tienes que ser salvo por fe. Es la única fórmula para que tú puedas ser salvo. Así es de que ya para cerrar este devocional, quiero que recuerdes que Dios ha dado a su Hijo unigénito y en él ha dado la vida. Pero si alguien prefiere la oscuridad de sus pecados, la condenación va a ser su herencia. Pero él lo elige. Dios no castiga. Y no debemos descansar ni sentirnos tranquilos hasta que no reconozcamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Sin demorarnos más, debemos encaminar y buscarlo y obtener su perdón y su paz. Y decirle, Señor, si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, decirle, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, te pido perdón por todos los pecados que cometí, pero de ahora en adelante quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero que seas tú quien me guíe. Entonces, en ese momento, por la fe, es por la que nosotros vamos a poder ser salvos. Y no demores, porque su palabra dice, búsquenme mientras pueda ser hallado. Así es de que, recuerda, la única manera para encontrar la salvación de Dios es por la fe. No hay otra forma más que la fe. Así es de que pases un día muy bendecido, que tengas un fin de semana muy bendecido en compañía de tu familia y nos vemos el lunes en un próximo devocional con propósito.